Le saluda al contador público y abogado Luis Alberto Padrón Vega. Estamos en el programa Frecuencia Fiscal. Le recordamos nuestros datos de contacto: teléfono en cabina 83 87 06 65. Para cualquier duda, bueno, pues ahí está el correo electrónico, dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Hoy tenemos un invitado de lujo, el contador público Alan Saúl Espejo Blanco. Él viene de la firma Estrategias y Asesores y también de la plataforma digital Expertos en Salarios. Alan, bienvenido al programa de radio. ¿Qué tal, Luis? Muchísimas gracias y es un honor estar el día de hoy con ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues hoy tenemos un programa, vamos a estar abordando todo el tema de el impacto laboral y en seguridad social de los diversos efectos colaterales en este año 2019. Y bueno, pues Alan, un experto en todo este tema que tiene que ver con seguridad laboral y demás. Entonces, a ver, ¿por dónde pudiéramos empezar? En el tema del salario mínimo, ¿no? Que para este año, bueno, pues fue un tema relevante con el cambio del sexenio de presidencia. Bueno, pues hubo un impacto tremendo y estaremos abordando cómo ese impacto, bueno, pues se ve reflejado en, pues ahora sí que en la parte financiera de las empresas, Así ¿no? es, Luis, como bien dices, ¿no? Arrancamos un año que al cierre del año pasado traíamos una expectativa muy fuerte en cuanto a reformas fiscales, la reforma laboral, reformas a muchas leyes. Sin embargo, pues bueno, al día de hoy todavía pues están en el tintero y no alcanzaron a salir, ¿no? Salieron una serie de estímulos fiscales, por lo que se espera que en estos próximos meses, en las siguientes reuniones del Congreso, pues vengan ese tipo de reformas. Sin embargo, sí hubo algo que causó mucho revuelo y que bueno, del hoy presidente fue vamos a llamarlo así, una promesa, ¿no? de campaña, y fue de las primeras, entre otros aspectos que realizó, fuera cómo fortalecer el salario mínimo, ¿no? Entonces, trae definitivamente un impacto importante que, si bien es cierto, para una gran cantidad de trabajadores en toda la República, no solamente aquí en el norte, donde estamos nosotros, hay un impacto importante. Imagínate, en muchas zonas en donde sí mucha gente estaba con el salario mínimo, ahí hay quienes hasta por debajo del mínimo, que esto es completamente ilegal, pero sin embargo en zonas muy marginadas muchas veces la gente no llegaba a ganar ni el mínimo, ¿no? Para graficarlo un poco, Alan, a ver, el año pasado, 2018, ¿dónde estábamos parados? Teníamos un solo salario mínimo en todo el país. Así es. Y a partir de este año 2019 tenemos otra vez dos zonas, por así decir. Pudiéramos decir que a la hora que publicó la Comisión de Salarios Mínimos, publica que tenemos ¿te acuerdas que teníamos las tres zonas? Se quedó en una sola zona, y hoy hay quien te dice que más que crear una nueva zona, se le da un beneficio a algo que se le nombra una zona de frontera norte. Claro. ¿Sí? Más que crear una zona como tal especializada, porque cuando incluso veamos los salarios mínimos profesionales de esa zona norte de frontera, pues prácticamente todos quedan en el mismo rango de los 176, por ahí a excepción de la gente que trabajaba en la parte de prensa y reporteros, ¿no? Pero como bien dices, ¿qué teníamos el año pasado? Teníamos un solo salario mínimo. Y a partir de este año tenemos un salario mínimo que se va prácticamente de 88 pesos, prácticamente se va a 102 pesos, ¿no? O sea, un incremento ahí del 16%. Así es. Hacia, podemos llamarlo, el interior del país, y lo que es frontera norte es un incremento de un 100% más, de los 88.36 se va prácticamente a los 176.72. Y si tomamos otra cifra que es un dato duro, que es la inflación, pues la inflación cerró el año con 4.83, que es prácticamente, ahorita también platicaríamos de eso, que es el incremento que le hacen a la famosa UMA, que es la unidad de medida de actualización, ¿no? Incluso si lo vemos en lo que publica la Comisión de Salarios Mínimos, publica precisamente que el salario se parte en este incremento de los 88, se parte en dos aspectos. En uno de ellos lo llaman como el monto independiente de recuperación.
que a ese monto independiente de recuperación le dan un valor de prácticamente 79.94 pesos. Es decir, los 88 más los 79.94, más ahora sí el valor, vamos a llamarlo de la inflación, que para los salarios está establecido en un 5%, ¿no? Recordemos que desde que nació la UMA, y se parte la UMA de lo que viene siendo el salario mínimo, pues cada uno agarró caminos diferentes, con incrementos completamente diferentes, y bueno, este año tuvimos un prácticamente 16% prácticamente en toda la República, excepto de esta zona, pero en años anteriores tuvimos prácticamente un 10%, un 9 y cachito, y anteriormente también otro más de un 8%, entonces han sido saltos y brincos en los últimos 3 años bastante interesantes. Muchos de los radioescuchas, bueno, pues son empresarios y algunos otros, bueno, pues son estudiantes y otra cantidad de los radioescuchas son asalariados. Entonces, muchos de ellos este programa pudiera ser de interés. Oye, pues ya me confundí, ya vi una cifra del 16 y otra del 100 y otra del 5. ¿En qué fila me formo? Claro, ¿verdad? así es. Entonces, las personas que ganaban el salario mínimo y están en el interior del país se forman en la fila del 16.21. Así es. Y los que están en frontera norte se forman en la fila del incremento del 100% a 170 pesos. Pero ¿qué pasa con aquella cantidad de trabajadores que ganan, no sé, 10,000 pesos, 15,000 pesos al mes, que están por encima de estos salarios mínimos que estamos viendo? A lo mejor ellos se quisieran formar en alguna fila y decir, hey, yo también espero un incremento de salario. Así es. ¿Qué comentario tendrías al respecto? Mira, Luis, acabas de tocar un tema muy importante y se ha dado en los últimos años, ¿no? Uno de los temas que incluso nos han consultado mucho es, bueno, entonces todos aquellos que trabajamos en alguna empresa o en algún sector que no ganamos el mínimo o ganamos más de 176 pesos, entonces podemos esperar en la negociación de este año, llámese en contratos individuales como en contratos colectivos, vamos a esperar un aumento del 16%, y en la zona de frontera esperaríamos un 100%. Bueno, definitivamente que esto va a estar mucho en los temas individuales de cada una de las empresas, de cada uno de los giros, pero sí es importante, o sea, no podemos decir, ser contundentes, ¿no? Sí, o sea, claro. La respuesta es no, no les toca formarse en ninguna fila, claro. No hay un incremento coaccionado, o sea, por parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque no caen las empresas, ¿verdad? Sensibilizarse del tema de que hay una pérdida de poder adquisitivo por el tema de la inflación y demás, y decir, bueno, pues a lo mejor pues te voy a dar, no sé, el 4.83%, que cuando menos es la inflación, o cualquier porcentaje por arriba o por abajo de esas cifras. Definitivamente, ¿no? Luis, y lo comentaste bien. El año pasado incluso pasó esta situación. Recordemos que el año pasado casi se llegó a un incremento del 10%. Y recordemos que es desde el mes de enero y algunos hasta más tardar mayo cuando vienen las negociaciones colectivas. Y hay hubo ciertos sectores, hubo ciertas empresas, sobre todo en el norte del país, en donde fueron muy sensibles y muy corresponsables con sus trabajadores, y llegaron a hacer aumentos, a lo mejor no te digo que del 9 y del 10, pero sí me tocó conocer algunos de un 8 o un 7%, que no los habíamos visto en la historia. Pero como también hubo otros sectores y otras áreas productivas o de servicios que se fueron a un incremento de la inflación, y también recordemos que hubo muchos que ni la inflación lo determinaron, porque como bien lo dices, no existe un mandato legal en el que aquel que está por encima de los salarios mínimos esté obligado el sector patronal a llevar a cabo un incremento. Esto, como bien dices, va a depender mucho de los resultados y de la productividad que se genere y que se espera que se tenga. Vamos a entrar a un tema que pudiera ser algo técnico, ¿no? Que incluso para los contadores, abogados y diversos estudiosos de estos temas pudieran ser conflictuados. Unidades de medida, como es el salario mínimo, como es la inflación, como es la UMA. Sí. Entonces, no sé si nos puedas hablar de esta unidad de medida de actualización, cómo surge y cuáles son los supuestos en donde le aplica esto. Hay que recordar también al radioescucha que este programa se graba y queda en las plataformas de Facebook, de Frecuencia Fiscal, y también en el canal de YouTube, por aquellos de que, oye, pues no hemos comido o no le entendí. Bueno, pues pueden ver transmisiones a través de estas plataformas. A ver, en temas de UMA, ¿qué es esto? ¿Cómo se mastica? Mira, lo acabas de decir muy bien. Entonces, ya separemos. El salario mínimo es para efectos de lo que es el pago a los trabajadores. ¿Qué pasó con la UMA? Recordemos que allá por 2016 fue una reforma de algo que ya se venía, ¿no? Los sectores políticos ya venían trabajando mucho en separar el salario mínimo
de una medida para que esto fuera un incremento real y no afectara. Recordemos que había conflicto de intereses, porque si subían el salario mínimo, subían las penalizaciones, las multas, porque todo estaba indexado a esa unidad de medida. Vaya, entonces, todo estaba indexado. Lo frenaban. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a liberarlo, vamos a divorciar estas unidades de medida y que el salario tenga esa recuperación que ahorita mencionabas al principio de la entrevista. Así es. Entonces, bueno, ya vimos que los efectos, para efectos de salario, ya los tuvo, ¿no? Aumentos, dijimos, de 8, 9, y hoy 16%, y hoy 100%. ¿Qué pasa en la UMA? En la UMA, cuando nace, allá en el 2016, pues bueno, fue algo que pasó de noche. Cuando nace la UMA, le encargan prácticamente al INEGI que sea el encargado de llevar a cabo el estudio, el análisis y la publicación. Entonces, ¿qué pasó cuando nació la UMA para el 2017? Pues podemos decir que cuando nace arranca con el mismo salario, con el mismo valor que el salario mínimo. Por eso no se vio un impacto. El tema vino al año siguiente, cuando vino el impacto y se decía, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué voy a utilizar? Porque cuando hablamos de salarios, recordemos que hay dos aspectos importantes. Hablemos del primero y del más fuerte que le afecta al sector patronal y a los que nos escuchan, sobre todo al pequeño y mediano empresario. ¿Qué pasa con las cuotas de seguridad social? Prácticamente tenemos de las ramas del seguro social, tenemos por ahí 2 de ellas que se pagan en base a lo que se conocía salario mínimo, ¿sí? Y que, bueno, hoy, por un acuerdo y por una circular del Seguro Social, y vale la pena decir, por un acuerdo que todavía no se publica, se utilizó la unidad de medida de actualización para efectos de los pagos de las cuotas de seguridad social. Una de ellas la tenemos. Dentro del Seguro Social tenemos una de las ramas que se llama un seguro de enfermedad y maternidad. Y ahí tenemos una de las cuotas, una de las ramas que se llama cuota fija, que esa se paga en base, o se venía pagando en base al salario mínimo. Hoy se paga en base a la UMA, y ahí tiene un impacto importante, ¿no? La otra es también los excedentes a los 3 salarios mínimos. Estas dos subramas, vamos a llamarlo así, como lo conocemos coloquialmente, llegan a ser un análisis hoy importante para ver el impacto que va a tener con la UMA que hoy ya se publicó, y que hoy esta UMA tiene un impacto del 4.83%, es decir, a diferencia del salario mínimo que tuvo un 16 en su totalidad, la UMA hoy tuvo un incremento del 4.83. Que crece armonizada con la inflación, es prácticamente indexar la inflación. Pero todavía esto, para complicar más todavía a quien son los responsables de llevar a cabo los cálculos de la nómina, pues bueno, tristemente esperábamos que se corrigieran años pasados y no se ha corregido. Se estableció en la ley en donde se determina la UMA, como bien te dije, que el INEGI es el responsable, pero que dentro de los primeros 10 días de enero, que incluso acaba de publicar el INEGI, el nuevo valor de la UMA, ¿sí? Y este nuevo valor de la UMA dice que va a entrar en vigor a partir del 1 de febrero. Y dices, oye, pues bueno, pues hasta ahí pareciera ser que no hay ningún problema. Y no, sin embargo, sí lo hay. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, la UMA está relacionada para efectos del Seguro Social, con 2 ramas del Seguro Social: la cuota fija a la hora de pagar y para efectos de los excedentes de salarios mínimos. Pero también recordemos que para efectos del salario base de cotización hay conceptos que no integran, y me quiero referir a 2 principalmente que tienen un efecto bastante, o que pueden tener un efecto bastante importante. La despensa, que nos habla que no va a integrar la despensa siempre y cuando no exceda del 40% del salario mínimo. Claro. Y la famosa alimentación, si doy una alimentación que es onerosa, pero siempre y cuando no rebase el 20%, ¿sí?, del salario mínimo. Pero aquí el tema es que, ¿qué pasa? Durante el mes de enero yo voy a tener el valor de una UMA, y durante el mes de febrero voy a tener el valor de otra UMA. Claro. Y sin embargo, en el sistema de nómina, si no hacemos estas correcciones y dejo el mismo valor de la UMA, estaré teniendo algunas diferencias en caso de que me exceda para el mes de febrero, lo que implica que cuando yo vaya a reportar la variabilidad al 1 de marzo, tengo que revisar y tener un control muy adecuado de los topes,
¿sí? Tanto del tope de enero como del tope de febrero de la UMA, ¿no? Fíjate que acabas de tocar un tema muy relevante y que mucha gente, los contadores o los usuarios o los encargados del Departamento de Recursos Humanos descansan en el propio sistema informático, pero hay que hacerle esa verificación y esa actualización al sistema de nóminas que estén alimentados con los nuevos salarios mínimos 2019, con la UMA que ya está publicada y que será a partir de febrero. De febrero, exactamente. En el caso del Seguro Social, bueno, el sistema de SUA de determinación de cuotas, pues ya está por ahí una versión disponible del 2019 que recoge, incluso al momento de hacer esta actualización, pues ya viene indexado con el nuevo salario mínimo y con el valor de la UMA respectiva, ¿verdad? Y como dices, este parche que como se le llama, ¿no? Que sacan el Seguro Social, pues recordemos que ese parche, pues vaya, se va a tomar, sí para efectos del pago de las cuotas de Seguro Social, sí se va a tomar pues prácticamente desde enero, porque ya tenemos, vamos a llamarlo así, ya tenemos los valores de los salarios mínimos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la UMA? Porque para efectos de la UMA, pues bueno, la UMA durante el mes de enero pues va a estar vigente todavía la del año pasado. Y para el mes de febrero, pues va a estar vigente prácticamente la del 2019. También ahí, en cuanto al cálculo de la mecánica de lo que son las cuotas SUA, pues en enero serán con unos valores que son topes y con febrero serán con otros valores. De la misma manera, a la hora que determinamos, pues sí en el sistema de nómina, la integración de salario con topes completamente diferentes en un mismo bimestre, pero en cada uno de los meses con topes diferentes. Es bien importante porque luego cuando hacemos las auditorías en materia de seguridad social, ya sea por un contador público o cuando la autoridad te lo hace, a través de una revisión o una auditoría, son de las principales diferencias que se determinan. Y a lo mejor, tal vez la diferencia por sí sola en base, pues tal vez no llega a ser algo tan oneroso. Pero sí imagínate las actualizaciones y los recargos de las diferencias que te das cuenta a veces un año o un año y medio después, te sale más caro la actualización y el recargo que la propia diferencia en base. Por eso es bien importante que no lo dejen a que sea el sistema de nómina el encargado de llevar a cabo los cálculos. Y hablando de los sistemas de nóminas y el propio SUA, que por ahí traen trucos que a veces el usuario desconoce en el caso de los accidentes o enfermedades que se alimentan a estos sistemas, si se dejan abiertos como un caso del accidente, entonces estos días, al momento de que quieres hacer el cálculo para lo que es la prima de riesgo de trabajo, simplemente no te trae ese accidente. ¿Por qué? Porque no está terminado o cerrado. A lo mejor está cerrado ya clínicamente, ¿verdad? Ya le dieron su alta médica al trabajador, pero al operador, al usuario del sistema SUA, bueno, pues no lo cerró digitalmente, así es. Y por lo tanto el sistema no lo contabiliza como un caso terminado y la siniestralidad que va a reportar, pues va a traer basura, va a traer errónea y pues te van a sancionar la autoridad. ¿Por qué? Porque muy probablemente dijiste que a lo mejor no tenía siniestralidad cuando sí la hubo. Y efectivamente, lo acabas de comentar, es otro de los temas que hay que cuidar para este año, ¿no? Uno de los errores que se ha dado mucho, sobre todo, y se ha estado dando, es con las enfermedades generales, en donde normalmente no le ponemos atención. Porque pues precisamente a lo mejor no le damos un control tan estricto como así a lo que viene siendo el accidente de trabajo, porque ya sabemos que ese sí me va a impactar. Pero ¿qué ha estado pasando, Luis? Y esto será a lo mejor tema en otra ocasión de abundar. ¿Qué ha estado pasando? Hemos estado dándonos cuenta que a muchos patrones le están llegando las famosas ST9, que son las probables enfermedades de trabajo, después de cierto tiempo de una enfermedad que empezó como enfermedad general. Y al último se cambió la clasificación, tú no lo tenías registrado en el SUA y esos días no se computaron y como bien dices, esto se te viene en una bola de engrudo que termina siéndote un problema en diferencia y en costos bastante onerosos para... Aunque la autoridad ya facilitó, en este caso del Seguro Social, bueno, una plataforma del SAT, del Seguro Social, que donde puedes ver esa siniestralidad, es decir, cuál es la información que tiene la autoridad. Aunque ellos se han pronunciado que, oye, esto no es vinculatorio, puede atraer vicios. Claro, ¿no? Yo te la facilito, pero tú haz la propia, pero
eso no me va a asumir a mí una responsabilidad que yo revise mis datos y que también lo que subí a esa plataforma pudiera estar errónea. Pero bueno, ya cuando menos te permite poder ver cómo te está viendo el IMSS. Al menos tienes una idea de ver cómo te está viendo el IMSS, y que es importante que vayamos y le demos seguimiento a todos esos casos que cerraron, ¿verdad? Fíjate que una de las cosas, bueno, que también pudieran hacer los sistemas y que a veces el usuario no hace es, a partir de la información original, que son los recibos de nómina y timbrados y demás, pues bueno, a partir de eso se pueden determinar las cuotas obrero patronal, es decir, la liquidación del IMSS. Los sistemas ya cuentan con esto. ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, pues a partir de esa información generar la liquidación y ahora sí hacerle una compulsa con la que te está proponiendo el Seguro Social y ver las distancias que traes. Así es. Puedan ser altas registradas de manera desfasada, puedan ser diferencias en salarios, diferencias en la integración de la prima vacacional, incapacidades, créditos Infonavit que no se están reteniendo al trabajador o se están reteniendo y no se están enterando. Entonces es muy importante hacer esas compulsas, que la mayoría de los sistemas hoy en día que están en el mercado traen esas esas facilidades. Así es, Luis. Y como bien lo comentas, el problema que ha pasado en muchas empresas, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, es que este tipo de compulsas normalmente se las dejamos a que lo haga el sistema de nómina. Y que a veces nosotros en las empresas, y lo hemos escuchado, a veces me toca con mis alumnos, o me toca cuando nos hacen las consultas muy comunes, y vemos que existe mucha falta de preparación técnica en estos aspectos tan sencillos. Simplemente, algo que observamos mucho es, nos vamos a dar cuenta cómo en el mes de febrero, ya cuando se pague la liquidación del mes de enero, empiezan a llegar una serie de diferencias a muchas pequeñas y medianas empresas porque no actualizaste el salario mínimo. Y vaya que el SUA, a la hora que estás, te aparece ahí, ¿no? Prácticamente, ya lo actualizaste, y te aparece como 10,000 veces ahí la leyenda, ya lo actualizaste, y pareciera ser que ya se lo actualizaron y sigue siendo una de las diferencias más comunes. Recordemos que te va a afectar tanto para el tope de los salarios mínimos, como para, dijimos, las cuotas de cuota fija y excedentes. Sí, uno de los errores también que se cometen es cuando la compañía tiene menos de 10 trabajadores o hasta 10 trabajadores, donde la autoridad te da la facilidad de no presentar la declaración anual de riesgo de trabajo, pero trae truco. Te dice, no la presentas, pero te voy a sancionar, porque te voy a ubicar en el grado medio que te corresponde. Entonces, imagínate una empresa que van haciendo ahorita y que tuvo su primer año, que era de inicio de operaciones completo, no la presenta, y a lo mejor te coloca en el grado medio, y luego los trabajadores o la plantilla se ve incrementada, y bueno, pues ya se tendrá que ajustar a la prima esa correspondiente. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque muchos dicen, no la presento porque es la misma prima. Tú preséntala, es decir, aunque esté en exceso, la autoridad no te va a sancionar por haberla presentado, claro, siendo que era la misma prima. Yo creo que esa sería una de las recomendaciones. ¿Cuáles son algunos de los errores que se están también presentando en tu ejercicio profesional en las empresas, ¿no? Mira, como te decía, entonces digo, y volviendo otra vez al tema de la UMA, bueno, es hay que tener bien identificado el valor de la UMA, que como decimos ya se dio a conocer, y se va a ir prácticamente a 84.49 de 80.60, ¿no? Lo que trajo, como dijimos, un incremento del 4.83. El salario mínimo, que no lo dijimos, y hay otro que también de repente lo dejamos de ver, porque a lo mejor como no nos afecta directamente al sector patronal, pero sí al trabajador. Recordemos que además de estas dos hay un tercer jugador, que es el valor Infonavit, que también mucha gente desconoce. ¿Qué pasó cuando salió la UMA y se separó del salario mínimo? El Infonavit dijo, ¿sabes qué? Pues ahora sí, dijo, pues yo juego con la mía, y él dijo, ni UMA ni salario mínimo, ¿no? Y creó su propia unidad Infonavit. Entonces, ¿qué pasa? La unidad Infonavit el año pasado, pues prácticamente la publicó y la determinó en 78.43. Uno de los errores es, ya arrancamos año, el Infonavit al día de hoy no la ha publicado. Entonces, ¿qué está pasando? Tú ahorita ya estás descontando créditos en veces del valor Infonavit de 78.43. Y normalmente puede ser que así te lo lleves todo este mes y todo febrero. Cuando te llega la emisión, o si el próximo mes ya te publica el Infonavit tu medida, pues resulta que al trabajador no le descontaste lo que dice haber descontado. De entrada, pues ¿qué haces tú para no tener diferencias de crédito con el Infonavit? Pues normalmente lo que hacen los patrones es, yo voy y lo pago. Pero luego, eso que tenemos que hacer es, se lo voy a descontar al trabajador,
Y para esto, muchas veces el trabajador, cuando tiene créditos y además tiene préstamos y además tiene una situación civil, que también tiene una pensión alimenticia por algún tipo de causa civil, pues imagínate, llegarle a quitar al trabajador 10, 15 o 20 pesos más, pues muchos trabajadores por esto te compromete. Entonces, bueno, tristemente también el Infonavit se tarda mucho en haber esto. Ya lo hubiera hecho porque pues se le olvida que ya empieza el departamento de nóminas a descontar. Algo que recomendamos de una manera, vamos a llamarlo como de precaución o preventiva, es, pues bueno, dale tú al valor del Infonavit, pues dale mínimo ese incremento de la inflación y descuenta sobre eso para que si llega a ser mayor o no, bueno, ya el impacto al trabajador no llegue a ser tan oneroso sobre un bimestre. También son de los errores muy comunes y que no terminamos de actualizar, y el que la sufre pues es el trabajador cuando de repente le tienes que descontar más dinero en nóminas, ¿sí? Ya del mes de marzo o abril y mayo, porque las de enero y febrero pues a lo mejor no se las descontaste porque no tenías el valor el valor Infonavit. Fíjate, Alan, también otra de las herramientas que tienen las autoridades, en este caso el Seguro Social del Infonavit, incluso el Fonacot, que ahorita quiero también abordar ese tema, es pues una especie de opiniones. Así como hay una opinión para el SAT en materia de cumplimiento, tú puedes solicitar una opinión de cuotas omitidas o de diferencias ante el Seguro Social, y te dice, ¿sabes qué? ¿Tienes opinión positiva o la tienes negativa por todas estas diferencias? Ante el Infonavit ya es posible hacer también lo propio. Entonces hay que curarse en salud, y si eres patrón y nos está escuchando este programa, bueno, pues solicita al contador o a la persona responsable que te emitan la liquidación del Seguro Social, la compulsa contra el sistema de nóminas y la opinión correspondiente. Esto del Fonacot, prácticamente de cada 3 empresas que le preguntamos, una te dice que está registrada ante esta institución como tal. ¿Qué es esto? ¿Cómo se mastica este tema del Fonacot? Así es, pues mira, como lo hablamos, ¿no? Tenemos 2 minutos para cerrar. Okay, muy bien, digo, pues este tema creo que vale la pena, y a lo mejor aquí, a partir de aquella reforma del 2012, pues vino la obligación por parte de los trabajadores de tener que inscribirse y aparte dar esa facilidad a los trabajadores. Porque fíjate, ¿qué pasa cuando el trabajador dice, oye, esto del Fonacot, pues me voy a las distintas tiendas departamentales, sacan la televisión, el refrigerador, y les empiezan a descontar en teoría cuotas que debiese de retener y enterar el patrón, que es el responsable último? Pero al no hacerlo, pues incluso hasta el buró de crédito lo terminan por allí denunciando. Aquí mira, yo creo que como bien dices, y como se nos agota el tiempo y son temas bastante amplios, yo lo que les diría a la gente es hoy, afortunadamente aquí contamos con un buen director o delegado del Infonacot, el licenciado Alejandro Delgado, que le ha dado un cambio, un giro de atención al sector empresarial. Ha estado yendo al Colegio de Contadores, ha estado yendo a diversas asociaciones. Búsquenlo y estoy seguro que van a encontrar respuestas para entender. Hay muchos mitos en tema del Infonacot y es un tema bastante importante, ¿no? Bueno, pues le damos las gracias al contador Alan Saúl Espejo Blanco, y pues es un tema que daba para más. Entonces, bueno, pues le damos las gracias a los radioescuchas. Se despide el contador público Luis Alberto Padrón en una emisión más de su programa Frecuencia Fiscal. Hasta la próxima.